Miren esto que vamos a ofrecerles ahora. Lo que pasa este momento. El Ecuador ante la ONU. Las cifras y límites del estado de excepción. Pero es que ahí Lofredo, Reinberg, Noboa se creen dueños del mundo, la mamá de los pollitos, y piensan, ¿sabe cómo advirtió? Váyanse, quédense en sus casas, no estén saliendo. O sea, ¿dónde está la libertad? Porque no podemos mirar daños colaterales. O sea, que blum, no reclame nadie, porque ya advirtió el señor Reinberg, el bachiller de la República del Ecuador. El Estado ecuatoriano se presentó ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para rendir cuentas sobre la situación de los derechos humanos en el país. María Belén Quelal, representante de la delegación, reveló una cifra alarmante. Entre 2022 y 2025 se han registrado 30.096 reportes de personas desaparecidas. ¡Hijo de la gran pita! Quelal enfatizó que bajo el Código Orgánico Integral Penal, estos casos se tipifican inicialmente como desaparición involuntaria. La funcionaria aclaró que la transición a la categoría de desaparición forzada es un proceso estrictamente judicial que depende de la investigación fiscal y la validación de un juez, un mecanismo diseñado para diferenciar las desapariciones por causas particulares de aquellas que involucran la posible responsabilidad o aquiescencia de agentes estatales. Pero vayamos a ver y venimos con la conclusión. Señores miembros del comité, el Estado ecuatoriano no utiliza el estado de excepción como una herramienta permanente ni generalizada. La mejor prueba de ello es la evolución de nuestras declaratorias. Mientras que a inicios de 2024 enfrentamos una crisis nacional que requirió declarar un conflicto armado no internacional, actualmente el Ejecutivo ha ejecutado la calificación a grave conmoción interna, aplicando el principio de proporcionalidad, incluso en el tema territorial. El decreto 277 de la Presidencia de la República focaliza la medida estrictamente en 9 provincias y 3 cantones, basándose en informes técnicos bimensuales de seguridad que demuestran su necesidad temporal, excepcional, no permanente. Es fundamental precisar que el Estado no aplica renovaciones ilimitadas. El régimen está estrictamente limitado por la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En cuanto al marco temporal, la vigencia de una declaratoria tiene el plazo máximo de 60 días y su renovación puede ser de hasta 30 días adicionales únicamente si las causas que la motivaron persisten. Asimismo, para evitar la discrecionalidad, cada decreto y su renovación son sometidos a un control formal y material por parte de la Corte Constitucional dentro de las 48 horas de su suscripción. El Ecuador garantiza que las suspensiones de derechos sean legítimas y proporcionales. El decreto presidencial limita la suspensión únicamente a los derechos que constan en la Constitución de la República del Ecuador, como por ejemplo la inviolabilidad del domicilio y correspondencia en zonas focalizadas, con el fin exclusivo de desarticular estructuras criminales. No se ha suspendido el derecho a la vida, a la integridad personal, las garantías judiciales. Esta transición jurídica de conflicto armado a grave conmoción interna demuestra nuestro ejercicio de control de convencionalidad, ajustando las acciones del derecho internacional de los derechos humanos. Las garantías judiciales operan con total independencia. El ejemplo más contundente es la reciente sentencia 1732-25-EP/26 de la Corte Constitucional de 5 de marzo de 2026, que condenó al Estado por una desaparición forzada ocurrida durante el estado de excepción, ratificando que el habeas corpus procede incluso cuando las víctimas son halladas sin vidas. Asimismo, la Fiscalía General del Estado ha logrado sentencias condenatorias de hasta 34 años contra agentes estatales en diciembre de 2025, demostrando que nuestro sistema de frenos, de pesos y contrapesos no tolera la impunidad. Finalmente, la participación militar es excepcional y subsidiaria. Reconocemos que el orden público es competencia primaria de la Policía Nacional. Por ello, el Ministerio de Defensa ha actualizado sus manuales de operaciones con asesoría de la Cruz Roja, y la Corte Constitucional ha ordenado la inclusión permanente de estándares sobre desaparición forzada en amada de la formación militar. La presencia militar actual es una respuesta de última ratio
frente a una amenaza asimétrica, no un reemplazo de la fuerza policial civil. Hasta aquí mi intervención sobre esta pregunta. Y estoy segura que ustedes tienen muy claro, por ejemplo, los casos de la CIDH de las medidas de acciones urgentes. En estos casos de las medidas de acciones urgentes, los presuntos implicados en las desapariciones forzadas que fueron materia de recalificación a partir de la incidencia, la demostración de hechos por desaparición forzada, están implicados agentes estatales. ¿Qué ha hecho las Fuerzas Armadas? Estos señores están suspendidos, están encarcelados, están cumpliendo medidas cautelares y ustedes nos dijeron algo que me parecía muy importante y es que ya no tienen patrocinio legal por parte de las Fuerzas Armadas. Ninguno de estas personas implicadas están con patrocinio de las Fuerzas Armadas y cuál es la situación jurídica de todos ellos a partir de estas situaciones que han merecido la recalificación por parte de las autoridades judiciales en tanto que se tratan de desapariciones forzadas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Es preciso aclarar que cuando el Ministerio de Defensa Nacional, como máximo órgano político estratégico, emite estos lineamientos al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto, al redactar las órdenes de operaciones para las fuerzas, sea fuerza terrestre, fuerza naval o marítima, como se conoce, o la fuerza aérea, tengan en su orden de operaciones un anexo jurídico. En toda orden de operaciones se instituye y se adjunta un anexo jurídico en donde se determina claramente cuál va a ser la actuación de las Fuerzas Armadas, de cada miembro de las Fuerzas Armadas, en donde se hace énfasis al procedimiento cuanto respecto a las aprehensiones que realiza un servidor militar. En ese contexto, el personal militar cuenta con reglas preestablecidas orientadas a garantizar los derechos fundamentales. Ustedes no van a encontrar en una orden de operación militar en donde se determine la existencia de posibles abusos. No. Enfáticamente tengo que decirlo que no. En las órdenes de operaciones se establece los parámetros y los límites hasta donde el personal militar puede articular su deber funcional. Insisto, comunidad internacional, en caso de que un servidor militar se aleje de su deber funcional, en donde se advierta una posible vulneración de derechos, el Estado ecuatoriano y las Fuerzas Armadas bajo ningún contexto se otorga el patrocinio institucional. Esa es una manera de advertir que el Estado respeta la independencia judicial. Esta es una manera de advertir de que existe cero tolerancia a presuntas vulneraciones de derechos humanos. Estamos abiertos a hacer este sistema de escrutinio ante ustedes, a fin de obtener significativamente resultados óptimos para el futuro. Y todo esto en beneficio de un Estado ecuatoriano. Ustedes conocen que las amenazas han evolucionado, el crimen ha evolucionado. Y paralelamente las Fuerzas Armadas y las otras instituciones del Estado lo hacen de manera permanente. Tenemos un sinnúmero de capacitaciones permanentes al personal militar. Y como lo decía hace unos minutos el señor mayor Víctor Ayauca, no existe el mal denominado espíritu de cuerpo.
si Fuerzas Armadas tiene que alejar y tiene que dejar que las instituciones como la justicia ordinaria administren justicia, lo hemos hecho brindando toda la colaboración necesaria para que sean los jueces, los terceros imparciales quienes administren justicia. En conclusión, la comparecencia de Ecuador ante la ONU evidencia la compleja tensión entre la necesidad de combatir el crimen organizado y la obligación soberana de proteger los derechos humanos. Aunque las cifras de desapariciones presentan un desafío de dimensiones estructurales, la implementación de anexos jurídicos en operaciones militares y la apertura al escrutinio internacional sugieren un esfuerzo por fortalecer el Estado de Derecho. Sin embargo, el éxito de esta estrategia no se medirá solo por la capacidad del personal, sino por la capacidad real del sistema de justicia para procesar con celeridad y transparencia cada denuncia de desaparición forzada. Y los de las Malvinas, y los de allá y los de acá, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver, ecuatoriano. Yo quiero ver qué pasa después de todo esto, porque aquí en el país estamos viviendo la peor crisis de inseguridad. Pero para estos chicos buenos no pasa nada. Estos buenos para nada, quise decir. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. No te olvides dar un me gusta, dar un corazón, un super chat, un super gracias. Y gracias a los que siempre están con nosotros, mirándonos. Un abrazo fuerte para todos. Cada hora en las noticias, aquí, en lo que está pasando ahora. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.